Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta asignatura llamada Diseño de Planes, Programas de Capacitación. Bienvenidos, vamos a hacer el inicio de esta asignatura. Y bueno, pues para poder iniciar con esta asignatura me gustaría poderme presentar con ustedes. Mi nombre es Janet, yo soy Janet Blancas, soy licenciada en psicología. Tengo una maestría en psicología organizacional. Me dedico a trabajar en recursos humanos. Ya tengo bastante tiempo dentro de recursos humanos. Y también llevo ya 5 años siendo docente e instructor en diferentes universidades y también en diferentes instituciones. Estoy certificada por la Federación Mexicana de Psicología como psicólogo laboral y organizacional. Y también hice una certificación en diseño e impartición de cursos ante la SEP y el Conocer, y soy agente capacitador externo ante la Secretaría de Trabajo y Provisión Social. Entonces, pues esto me ha permitido a lo largo del tiempo poder compartir todo esto que he aprendido y poder estar el día de hoy con ustedes compartiendo esta asignatura. Así que yo espero que para ustedes sea lo más clara posible, que sean clases lo más ágiles posible y que para ustedes el aprendizaje pues sea muy significativo. Así que pues muchas gracias por estar en esta sesión y les voy a presentar la asignatura. El objetivo de esta asignatura es que al finalizar, ustedes como alumnos y como alumnas manejen los elementos principales de lo que es un programa de capacitación, cuáles son las fases para elaborar un programa con la finalidad de que ustedes puedan desarrollar el llenado y formalización de formatos legales y tal cual la elaboración de un programa dentro de una organización. Entonces, este es el objetivo de la asignatura. Nos vamos a enfocar mucho en la creación de planes y programas de capacitación. Cómo capacitar a los colaboradores, sobre todo dentro de las organizaciones, porque nos vamos a enfocar a este punto. Y este es el temario de nuestra asignatura. En este temario vamos a ver cuáles son los elementos de un programa de capacitación, a qué se refieren estos elementos, tal cual, cuáles debe contener un programa, ¿no? Las fases para la elaboración de un programa de capacitación y tal cual ya hacer la elaboración de un programa de capacitación. Entonces, esto es lo que iremos viendo durante esta asignatura. Y este es nuestro temario de la primera parte, ¿no? Que son los elementos de un programa de capacitación. Hablaremos sobre lo que es la presentación de un programa, donde vamos a explicar la cobertura, las etapas de un programa y las características de un programa de capacitación. ¿Cómo debe ser la planeación estratégica de la capacitación dentro de las organizaciones? Porque cuando hablamos de un programa de capacitación nos referimos a cómo dentro de una organización tenemos que crearlo. Análisis de la situación de la capacitación dentro de una empresa. Hay un análisis que se llama FODA y lo vamos a ver. ¿Cuáles son los objetivos de la capacitación? El programa de los cursos de capacitación y los contenidos de dichos cursos, ¿no? Los medios adecuados para la conducción y la evaluación del proceso de instrucción. Entonces, vamos a empezar hablando acerca de los elementos de un programa de capacitación y vamos a hablar también y vamos a empezar hablando que esto sucede dentro de las organizaciones. Es nuestro papel como psicólogos organizacionales ejecutar estas acciones. Entonces, como psicólogo dentro del área de recursos humanos, como psicólogo organizacional, lo que vamos a hacer es que dentro de una organización, la organización nos va a solicitar crear un programa de capacitación y vamos a ver el cómo lo vamos a crear, ¿no? ¿Por qué se debe crear y cómo es capacitar a las personas? Entonces, la capacitación a los colaboradores o a las personas que trabajan dentro de una empresa, dentro de una organización, consiste en un conjunto de actividades cuyo propósito es mejorar su rendimiento presente
o futuro. Es decir, hay algo actual que tenemos que mejorar o hay algo en el futuro que debemos mejorar en esos colaboradores, aumentando su capacidad a través de la mejora de sus conocimientos, de sus habilidades, pero también mejorando sus actitudes, porque la capacitación también nos ayuda a mejorar actitudes de las personas, a que tengan un mejor o más amplio panorama de por qué suceden las cosas dentro de las organizaciones. Y bueno, pues también la capacitación es este proceso educativo social en donde se reúnen personas, colaboradores, con interés por aprender, porque al final lo que quieren estos colaboradores es aprender un poco más, saber más acerca de ese proceso, de esa actividad, y otras, en este caso el instructor, que están dispuestas a aportar sus conocimientos para intercambiar experiencias que faciliten actuar sobre su realidad para transformarla, tanto en beneficio propio como en beneficio de la organización. Porque si yo como colaborador conozco más del proceso, conozco más acerca de mi actividad, pues la voy a ejecutar de mejor manera. Y también la organización va a ganar económicamente, ¿no? Porque económicamente yo voy a ser más productivo y entonces esto le dará beneficios a la organización. Entonces, por eso es tan importante empezar hablando de qué es la capacitación, por qué debemos capacitar a las personas. Pues nos ayuda para poderles mejorar sus habilidades. Y un programa de capacitación, tal cual un programa, implica brindar conocimientos que luego permitan a estos trabajadores desarrollar su labor y ser capaces de resolver problemas que se le presenten durante el desempeño. Porque lo importante de cada uno de nuestros puestos, lo importante es resolver, tener esa capacidad de resolver frente a alguna situación en nuestra actividad diaria. Y la capacitación nos permite tener más conocimientos, nos permite saber cómo desenvolvernos. Entonces, por eso es sumamente importante establecer y crear un programa de capacitación adecuado para cada puesto y para cada área de la organización. Y si ustedes se preguntan, pues ¿para qué sirve la capacitación? ¿Por qué es tan importante que a los colaboradores se les capacite? Pues hay dos razones principales. Hay muchas más, pero las dos principales, uno, elevar su nivel de vida. La capacitación debería elevar nuestro nivel de vida a través del incremento de nuestros ingresos, porque si sabemos hacer más, deberíamos ganar más, ¿no? Eso es como teóricamente debería ser así, ya sea por la oportunidad de lograr una mejor plaza de trabajo o por la especialización en el desempeño de nuestras actividades. Porque cuando nos especializamos en el desempeño de nuestras actividades, ahí es cuando nuestro perfil se vuelve más competitivo y entonces dentro de las organizaciones ya podemos solicitar una mejor remuneración a cambio de los conocimientos que ya tenemos o que hemos adquirido. Entonces sí sirve para elevar el nivel de vida y también para elevar la productividad de los colaboradores, ya que es de beneficio mutuo. Como yo les decía, yo hago bien mi trabajo como colaborador y la empresa se ve beneficiada si yo soy una operadora de una máquina y cada vez tengo más conocimientos y cada vez domino más la ejecución de esa máquina o la operación de esa máquina, pues voy a producir más piezas y producir más piezas es más venta para la organización. Y no se trata solo de producir por producir. Al final tiene una razón muy específica de por qué tenemos que elevar esta productividad y cómo es que va a beneficiar a la organización. Entonces, ¿para qué sirve la capacitación? Para adquirir más conocimientos, para especializarnos. Por ejemplo, yo soy psicólogo organizacional y me puedo especializar en desarrollo del capital humano o me puedo especializar en nóminas, me puedo especializar en la parte legal. Cada uno de nosotros en nuestra función puede elegir o la organización nos va a guiar para decirnos en qué nos podemos especializar y con ello elevar nuestro nivel de vida.
Y bueno, pues vamos a empezar con un poco de historia. Vamos a entender desde dónde viene el tema de la capacitación, quién nos obliga a capacitarnos, por qué deberíamos capacitarnos y por qué es tan importante, por qué es tan importante hablar acerca de la capacitación. Bueno, pues empieza desde la escritura de los gremios, ¿no? Hace mucho tiempo, porque la corporación formada por maestros, oficiales y aprendices de un mismo oficio eran los que escribían estos gremios. Entonces se les asignaba una categoría o una posición dependiendo de su nivel de conocimiento. Si sabían demasiado acerca del tema, entonces se convertían en maestros. Si ya dominaban un poco la función, eran oficiales, ¿no? Y quienes capacitaban o quienes apenas estaban aprendiendo, les llamaban aprendices de este oficio. Entonces, al final, estos maestros, oficiales y aprendices formaban esta pequeña corporación para hacer la escritura de los gremios, ¿no? Desde entonces ya la capacitación se daba. Y es que en el siglo XVII, dentro de las escuelas industriales, con el tema de la revolución industrial, la Segunda Guerra Mundial y todo este impacto que tuvo, la escuela ya empezaba a formar a los empleados. Ahí es cuando se dijo, bueno, también mis empleados, porque en ese entonces así se les llamaba, ¿no? Como ya antes no se les decía colaboradores, se les decía empleados, obreros, por eso es que se llamaban fábricas industrias, porque eran obreros para las fábricas, operadores para las industrias, empleados. Hoy se les llama colaboradores, ¿no? Porque al final sí es eso lo que hacen, colaboran, trabajan para ganar en beneficio de la organización. Y también dentro de la Segunda Guerra Mundial se creó algo que fue el método de los 4 pasos, que este método al día de hoy, aunque ya no se le nombra así o no todos lo nombran así, se sigue haciendo porque de hecho es la forma de capacitar, mostrar, decir, hacer y comprobar. Y si se dan cuenta, en muchas de las tareas manuales que a veces nos piden hacer, sí van este método de 4 pasos. A ver, yo te muestro cómo se hace este cubo Rubik, ¿no? Y yo lo armo. Te digo después qué piezas muevo, cuáles son mis mejores prácticas, te digo cuáles son mis atajos, ¿no? Te explico un poco acerca del cómo lo hago. Y después te digo, ya lo hice, ya te dije cómo lo hice, ahora tú hazlo. Y entonces le pedimos a la persona que lo haga y después es sumamente importante comprobar. ¿Por qué? Porque si no comprobamos y solamente le pido que lo haga, pues no vamos a garantizar si está adecuadamente hecho o no. Entonces sí es sumamente importante mostrar, decir, hacer y comprobar para que garanticemos que se esté ejecutando de la manera correcta. Y bueno, pues pasando de esta historia, ya metiéndonos al marco legal, pero ya en México, pues desde 1970 se comienza a considerar ya dentro de la Ley Federal del Trabajo la capacitación a los trabajadores. Entonces, desde 1970, cuando se creó la Ley Federal, se dijo, hay que capacitar a los trabajadores. En 1977 ya se convierte en un derecho constitucional. Ya es un derecho de cualquier mexicano ser capacitado, ser preparado, dotarle la organización de conocimientos. Y después, en 1978, es decir, un año después, es cuando se crea el sistema de la capacitación y el desarrollo, donde este sistema pues llevaba todo lo relacionado con la capacitación y el desarrollo de los colaboradores. Así es como se empezó en el marco legal en México y cómo se fue dando. Y también dentro de este marco legal que se creó en la Ley Federal del Trabajo, si ustedes revisan y entran directamente, tal cual en Internet, Ley Federal del Trabajo y la descargan y se van al título cuarto. El título cuarto habla de los derechos y de las obligaciones tanto de los trabajadores como de los patrones, ¿no? Que es dentro de las organizaciones. Y si después nos vamos al artículo 132,
habla de las obligaciones de los patrones. Y específicamente el artículo 9 nos dice que está obligada la organización a proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores. Entonces, esto quiere decir que la empresa está obligada, es su obligación de toda empresa, no importa si es empresa de bienes o servicios, empresa pública, instituciones, asociaciones civiles, cualquier empresa está obligada a proporcionar capacitación, pero también adiestramiento a todos y cada uno de sus trabajadores. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere el adiestramiento. Y después, si nos vamos al capítulo tercero bis de la Ley Federal del Trabajo, este capítulo tercero bis es todo un capítulo de bastantes artículos donde nos habla de la capacitación y del adiestramiento a los trabajadores. De hecho, va del artículo 153A al artículo 153X. El artículo 153 es el artículo que habla sobre la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores. Es sumamente importante que ustedes sepan esto, porque cuando ustedes salgan al campo laboral, cuando estén dentro de una organización y el dueño de esa empresa les diga, oye, pero ¿por qué debo capacitar a mis colaboradores? Oye, pero ¿por qué tengo que darles capacitación cada año? Cada año les tengo que estar dando capacitación. ¿Por qué lo tengo que hacer? Bueno, porque existe el artículo 153 donde nos habla de la capacitación y el adiestramiento a los trabajadores. Y además, el artículo 132 en su fracción 9 habla de que la empresa está obligada a proporcionar esta capacitación. Es decir, debemos dar el fundamento legal de por qué sucede de esta manera. Y no vamos a ver en esta sesión todos los artículos, porque desde el A hasta el X son bastantes, son más de 30. Sin embargo, sí les voy a mostrar los más importantes, los que tienen información más relevante a conocer. Y ustedes les voy a dejar justo esa tarea, no como tarea oficial, pero sí les recomiendo que puedan leer la Ley Federal del Trabajo. La verdad es que muchas veces tememos a leer las leyes, a adentrarnos en conocer todo su fundamento, pero de verdad que si ustedes entran, leen la Ley Federal del Trabajo, se van a dar cuenta de toda la información que contiene, sumamente importante, y el valor que tiene tanto como trabajadores como cuando ejercen este papel de psicólogos dentro de las organizaciones. Entonces, vamos a hacer este pequeño recorrido por estos artículos, pero de una manera muy simple, ¿vale? Artículo 153A. Lo primero que dice es que todo trabajador tiene el derecho a que su patrón, es decir, la organización, le proporcione capacitación o adiestramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida y la productividad. ¿Recuerdan que al principio hablábamos de para qué capacitar? Pues la capacitación, según la Ley Federal del Trabajo, es para dos funciones principales: elevar el nivel de vida y elevar la productividad, porque se enfoca en interés del colaborador, interés de la organización. Siempre tiene que ser un ganar-ganar. Segundo artículo, artículo 153E. La capacitación o adiestramiento a que se refiere el artículo 153A deberá impartirse al trabajador dentro o durante las horas de su jornada de trabajo, salvo que, atendiendo a la naturaleza de los servicios, patrón y trabajador convengan que podrá impartirse de otra manera, así como en el caso en el que el trabajador desee capacitarse en una actividad distinta a la de la ocupación que desempeñe, cuyo supuesto la capacitación se realizará fuera de la jornada de trabajo. ¿Qué significa esto? Les voy a explicar porque este es un caso que personalmente me sucedió hace poco, ¿no? La ley dice, ¿no? Tal cual se los leo, porque se los puse tal cual la ley lo establece, se debe impartir dentro de la jornada de trabajo. Es decir, si yo trabajo de 9 a 6, me deberían capacitar en un lapso de ese tiempo. Pero también es entendible.
Bueno, si yo soy una persona que su actividad es más administrativa, ¿no? Pues no pasa nada si tomo una hora de capacitación y después sigo trabajando. O sea, no es como que pase algo. Pero ¿qué pasa si yo soy operador? Si yo tengo que producir piezas o tengo que producir un producto o fabricar un producto en específico. En ese caso, si yo paro una hora, 2 horas, el área de producción y el área de ingeniería sabe eh, que el impacto de que yo deje de trabajar una hora tal vez es muy alto en costo. Entonces dice, bueno, tú como operador no puedes dejar de trabajar 2 horas, pero sí puedes dejar de trabajar media hora antes de que termine tu jornada y una hora y media de tu tiempo después de tu tiempo, de tu jornada. Y hay muchos colaboradores que dicen, oye, ¿por qué yo tengo que quedarme después de mi hora de trabajo si yo ya cumplí? Y el argumento que podemos darles es decirle, bueno, te tienes que quedar, pero al final es un beneficio para ti, porque el que tú sepas más, sí me beneficia como organización, pero también a ti te beneficia. A ti también como colaborador te hace una persona pues más preparada. Entonces, al final, pues es un beneficio mutuo. No deberías eh, negarte a recibir esta capacitación, ¿no? Entonces, al final es una negociación, sí, tenemos que negociar con los colaboradores, pero lo ideal es que la mitad del tiempo lo ponga la empresa y la mitad del tiempo lo ponga el colaborador, ¿no? Si voy a tener una capacitación de 4 horas, 2 horas que sean dentro de la jornada, si yo salgo a las 6, que empiece la capacitación a las 4, para que sea 4, 5, 6, 7. Entonces yo ya estoy poniendo 2 horas de mi tiempo y la empresa está poniendo 2 horas del tiempo laboral. Esa puede ser una forma, pero también nosotros podemos elegir. Y ahora, ¿qué pasa si yo les digo, bueno, yo estoy en recursos humanos, pero a mí me gustaría tomar un curso de cocina? Bueno, ¿quieres tomar un curso de cocina? Sí lo puedes hacer, pero yo como empresa no te lo voy a pagar. Y además tiene que ser fuera de tu jornada de trabajo porque no beneficia a mi productividad. Sí eleva tu nivel de vida o sí eleva en tu perfil personal, pero como organización yo no me veo beneficiada. Entonces, es importante que no neguemos la capacitación, pero que sepamos que si es de una actividad distinta, por eso es que la ley lo dice, si desea capacitarse en una actividad distinta a la de la ocupación, se tiene que realizar fuera de la jornada. Y yo creo que esto es válido, ¿no? Entonces, ahí es donde lo establece. Siguiente artículo, 153F. La capacitación y el adiestramiento deberá tener por objeto, ¿cuál es el objetivo? Una, podemos actualizar y perfeccionar los conocimientos y las habilidades de nuestros trabajadores en su actividad, es decir, que hagan mucho mejor o que se actualicen en la función que realizan. Si yo hago nóminas, ¿no? Me tengo que actualizar en las nuevas legislaciones, en nuevas cuestiones fiscales, cada que salga una nueva reforma, una nueva ley, algo nuevo con respecto a nóminas, yo tendría que capacitarme, porque no puedo seguir aplicando lo que ya no está o lo que ya está obsoleto. No puedo decir, es que yo en la licenciatura aprendí que el ISR era el 20% y siempre les voy a quitar el 20%. Oye, pero ya la ley cambió y ahora es 18. No, yo 20 porque eso lo aprendí en la escuela. Pues no, tenemos que actualizarnos y además perfeccionar nuestros conocimientos, pero también nuestras habilidades. Así como proporcionarle información sobre la aplicación de nueva tecnología. Muchas veces dentro de nuestras funciones o las organizaciones deciden traer nueva tecnología, traer nuevos sistemas, nuevos softwares, al final aplicar nuevas tendencias tecnológicas. Y es válido. Cualquier empresa lo puede hacer, pero también necesita capacitar a sus colaboradores, hacerles saber cómo lo van a operar, porque no solamente es ya te traje una nueva máquina, tú descubre cómo. No, la empresa está obligada a brindarle esa capacitación. También el objeto de la capacitación es preparar al trabajador para ocupar una nueva vacante o un puesto de nueva creación.
Recordemos que las organizaciones tienen que crear también, además de su programa de capacitación, un programa de desarrollo profesional o un plan de vida y carrera, también se llama de esta manera. Y estoy segura que en otras asignaturas lo van a ver, o bien yo con gusto también les puedo compartir acerca de esto. En alguna parte de la asignatura se los comentaré. Pero tenemos que preparar a nuestros trabajadores para que ocupen un nuevo puesto, para que crezcan y se desarrollen. No puedo tener a mi colaborador 20 años siendo solo operador. En algún momento puede subir, a lo mejor no ser supervisor si yo no quiero o si no es posible, pero hacer un operador especializado, por ejemplo, y ganar mucho más por ser operador especializado. Es importante que como organización sepamos que debemos prepararlos para un puesto de nueva creación. A lo mejor se reestructura la empresa y se crean nuevos puestos y van afín a uno de nuestros colaboradores. Entonces tenemos que darles la oportunidad a quienes ya están dentro de nuestra organización a poder acceder a mejores prestaciones o mejores puestos. También la capacitación y el adiestramiento tiene por objeto prevenir riesgos de trabajo, prevenir riesgos y prevenir accidentes. Si yo no sé cómo operar una máquina y meto la mano donde están la parte filosa por desconocimiento, yo me puedo amputar la mano, me puedo lastimar, cortar, quedar sin un dedo. Eso ha pasado con muchas personas. Si no sé usar de manera adecuada un montacargas o si no sé los límites y alcances del uso de un montacargas y me voy a toda velocidad, puedo atropellar a alguien o puedo lastimar una caja si no sé levantarla de manera adecuada y generar un riesgo de trabajo. Entonces, la capacitación también nos sirve para evitar accidentes, porque entre mayor conocimiento tenga, menos probabilidad hay de accidente o de riesgo. Incrementar la productividad, como yo les decía, sobre todo en puestos operativos o en puestos ya muy especializados. Entre más sepa, mejor voy a hacer mi trabajo. Entre mayor sea mi conocimiento de esa actividad, voy a tener un mayor alcance y ese mayor alcance va a beneficiar a la organización. Entonces, eso es importante. Y otro objeto o por qué debemos capacitar a los trabajadores en general, pues sí es para mejorar sus aptitudes como trabajadores, para mejorar la forma en que ejecutan el trabajo. Imaginemos que yo tengo que hablar por teléfono, esa es mi actividad, atención al cliente vía telefónica. Y no sé atender, o sea, no sé cómo cuando alguien llama, yo le digo, hola, bueno, y quizá esa no es la forma adecuada. Quizá hay un speech que yo tenga que decir, ¿no? Y que tenga que decir, atención a clientes, buenos días. Atención a clientes, habla Janet, buenas tardes. Y si a mí me enseñan que yo debo hacer eso, pues voy a ser mejor en mi actividad, me voy a sentir más segura, porque incluso nosotros también sentimos y nos damos cuenta cuando no lo estamos haciendo de la mejor manera, cuando algo nos está faltando. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a pedirle a la organización que nos capacite para que nosotros podamos hacer de mejor manera esta función. Entonces, pues por ello la recomendación, al final esta recomendación es porque sí tiene muchos beneficios el poder capacitar a los colaboradores. El artículo 153H habla de que los trabajadores a quienes se les imparta capacitación o adiestramiento tienen obligaciones. Y esto es sumamente importante recalcarlo. Y yo me gusta recalcarlo mucho porque a veces los colaboradores son mucho de exigir, ¿no? Y creo que todos a veces en algún punto exigimos, oye, es que no me capacitan, oye, es que no me dan las herramientas, oye, es que yo no sé cómo hacerlo, es que a mí me falla todavía. La empresa está obligada a capacitarme, que me capacite, ok, es válido. Y tienes la razón al pedir que se te capacite, pero ¿qué crees? Tu colaborador, tu colaboradora, también tienes obligaciones. Al final la capacitación, como se los he dicho, es de beneficio mutuo, beneficia a ambas partes. Entonces, si beneficia a ambas partes, los dos deben tener obligaciones también. Y como colaboradores que recibimos capacitación, estamos obligados, uno,
asistir puntualmente a los cursos, sesiones de grupo o demás actividades que formen parte del proceso de capacitación y de adiestramiento. Y es importante remarcarlo, porque muchas veces los colaboradores llegan tarde o no asisten, o se les hace muy fácil que la empresa les pague un curso y ellos no asistir. Pero la ley dice que tú como colaborador estás obligado a asistir puntualmente a esos cursos, a realmente tomarlos. También están obligados a atender las indicaciones de las personas que impartan dicha capacitación o dicho adiestramiento y cumplir con los programas respectivos. No es solamente ir y sentarte, no es solamente ir y no prestar atención. Estás obligado como trabajador a atender las indicaciones de aquellas personas que impartan la capacitación, a realmente esforzarte por aprender, por entender lo que se te está capacitando. Y otra obligación de los colaboradores es presentar los exámenes de evaluación de conocimientos y de aptitud que sean requeridos. Para que una capacitación sea válida, debe tener soportes documentales. Esos soportes documentales son las listas de asistencia, donde se anota que realmente yo estuve ahí. También la evaluación a los colaboradores. Yo tengo que hacer una evaluación de los conocimientos. Tengo que ver si realmente aprendieron o no, si el aprendizaje fue significativo o no. Y tiene que tener un valor mínimo del 80%. Si tienes el 80%, apruebas. Entonces, tanto colaboradores como la organización deben respetar y cumplir con estas obligaciones. Es sumamente importante. Entonces, tenemos que hacerlo de esta manera. El artículo 153I nos dice que en cada empresa con más de 50 trabajadores se constituirán comisiones mixtas de capacitación y de adiestramiento. Y estas comisiones mixtas de capacitación y adiestramiento deben estar integradas por igual número de representantes de los trabajadores, pero también mismo número de representantes del patrón, las cuales deben vigilar que se instrumente y opere el sistema y los procedimientos que se implementen para mejorar la capacitación y el adiestramiento de los colaboradores, ¿no? Entonces, es importante que esta comisión también sugiera, ¿y esto a qué hace referencia? Las organizaciones, al formar esta comisión, ellos deben vigilar o garantizar que el plan de capacitación se cumpla de acuerdo a lo establecido, que se sigan las medidas previamente establecidas y que la capacitación se imparta de acuerdo a las necesidades de los trabajadores y también de las empresas. Entonces, es importante que esta comisión vigile este cumplimiento. Y también en el artículo 153 fracción M, o bueno, la cláusula M, dice que en los contratos colectivos, cuando hay empresas que tienen sindicatos, deberán incluirse cláusulas relativas a la obligación patronal de proporcionar capacitación y adiestramiento a los trabajadores, esto conforme a planes y programas que satisfagan los requisitos establecidos, ¿no? Entonces, si hay empresas que tienen sindicatos, deben garantizar el sindicato, establecer una cláusula en el contrato que obligue a la empresa a brindar capacitación, ¿no? No tiene que ser opcional, sino debe ser una obligación. Y vienen mucho más artículos, como les decía, viene desde el 153A hasta el 153X. Yo les invito a que ustedes revisen, lean la Ley Federal del Trabajo, lean este artículo 153 y también todos los artículos adicionales, porque entonces van a conocer un poco acerca de la esencia de por qué es tan importante la capacitación en las organizaciones, por qué es necesaria. Y vamos a entrar en materia de cuál es la diferencia entre la capacitación, el adiestramiento y el entrenamiento, porque muchas organizaciones lo utilizan o muchas personas lo utilizan como sinónimo. Sin embargo,
cada una tiene un enfoque muy específico y lo vamos a ver. Vamos a ir a ver, veamos cada término. Capacitación. La capacitación es una actividad que es sistemática y que está planificada sobre todo para la adquisición de conocimientos, es decir, aprender o un perfeccionamiento teórico. Se logra esto para también adecuar al candidato al puesto, ¿no? ¿Qué pasa si contratamos a alguien que no tiene tanta experiencia en un tema en específico? Bueno, le capacitamos para que adquiera conocimientos, sobre todo cuestiones teóricas, cuestiones que tienen que ver con la parte más cognitiva. Y cuando hablamos de adiestramiento o adiestrar a los colaboradores, se refiere sobre todo a acciones para adquirir ciertas destrezas o habilidades más manuales o físicas. Por ejemplo, el uso de un montacargas tiene una parte de adiestramiento o la mayor parte es adiestramiento porque tienen que operar el montacargas y tiene una parte de capacitación porque tiene que aprender la parte teórica de un montacargas, dónde se prende, dónde se apaga, pero no importa qué tanto sepa de montacargas a través de un libro, sino se adiestra practicando, adquiriendo habilidades y destrezas manuales o físicas. El objetivo que tiene el adiestramiento es incrementar la productividad, ¿no? Porque al tener más destrezas, las personas se vuelven más productivas. Ese es uno de los objetivos y va dirigido con mayor frecuencia a puestos operativos, puestos que implica una actividad manual, por ejemplo, cajeras, vendedores, puestos donde la habilidad física se pone en prueba, cargadores. Es algo más práctico y usualmente el adiestramiento es a corto plazo, porque solo te enseño a usar el montacargas y después de eso listo, se termina. En cambio, la capacitación te puedo enseñar de manera teórica pues durante 3 años, ¿no? Podría ser más largo. Y el entrenamiento ya es un proceso integral y es un proceso continuo de aprendizaje y de adquisición de competencias. Este es a largo plazo. Pasa mucho tiempo para que se pueda concluir este proceso porque al final lo que se hace es preparar a los colaboradores para nuevos puestos o para futuros puestos y su objetivo es el desarrollo profesional y personal del colaborador. Entonces, es un proceso distinto, es un proceso que también debe hacerse de manera integral y lo importante es identificar en qué momento voy a ocupar un adiestramiento, un entrenamiento o una capacitación. ¿Por qué? Porque si te voy a capacitar en temas de finanzas, pues te puedo dar una capacitación para que adquieras conocimientos, para que tengas un perfeccionamiento teórico, pero después pueda hacer el adiestramiento para que sepas ocupar un software o un tipo de maquinaria. Y el entrenamiento es, te voy a cambiar a gerente, por ejemplo, de finanzas, y entonces ahí es todo un procedimiento más grande para que tú puedas llegar a esa gerencia con diferentes tipos de habilidades. Entonces, dependiendo del objetivo que tengamos, es hacia donde vamos a llevar esta capacitación. Vamos a hablar de cuáles son los tipos de capacitación, los niveles de la capacitación y las modalidades de la capacitación, porque estos tres aspectos son completamente diferentes. Podemos tener tipos, niveles y modalidades. Empezando por los tipos de capacitación, podemos capacitar de manera inductiva. Significa que es aquella que se orienta a facilitar la integración de un nuevo colaborador y ahí se tocan temas tanto generales como un poco específicos del puesto y de la organización. Entonces, el tipo de capacitación inductiva se da en la primera semana del ingreso de nuestros colaboradores. El otro tipo de capacitación que se puede realizar es la capacitación preventiva. Cuando nosotros brindamos a los colaboradores capacitación preventiva, significa que es aquella que está orientada a prever los cambios que se producen en el personal y tiene por objeto la preparación del personal para enfrentar con éxito la adaptación a las nuevas metodologías, a un nuevo trabajo, a una nueva tecnología o la utilización de nuevos equipos. Es decir, antes de que eso sucede, se les capacita
para que ellos sepan cómo hacer uso de estas herramientas. Hay otro tipo de capacitación que es la capacitación correctiva. Esta capacitación correctiva está orientada a solucionar posibles problemas de desempeño y cualquier otro que afecte a la buena productividad y al funcionamiento de la organización. Esta capacitación lo que hace es que si hay un problema, si hay bajo rendimiento de los colaboradores o algo está afectando a la productividad, se les capacita en esto para que ellos puedan mejorar. Y la capacitación para el desarrollo de la carrera es aquella capacitación que se orienta a facilitar que los colaboradores puedan ocupar una serie de nuevas o diferentes posiciones dentro de la organización, ¿no? Es como yo les decía hace un par de minutos. Podemos prepararlos para hacer o para utilizar un nuevo puesto, para estar dentro de una nueva posición en la organización y que esto le puede implicar mayores exigencias y responsabilidades si ellos la pueden ejecutar de manera adecuada. Entonces, nosotros como organización y este comité o esta comisión mixta de capacitación y adiestramiento tiene que definir qué tipo de capacitación les va a brindar a los colaboradores. Va a ser capacitación inductiva, capacitación correctiva, capacitación para el desarrollo de la carrera o capacitación preventiva. Cualquiera de estas es la que se le debe brindar y garantizar pues que se les brinde de una manera muy efectiva. Vamos a ir con los niveles de la capacitación. Después de hablar de los tipos de capacitación, también hay niveles en los cuales se puede capacitar. El nivel básico, en este nivel se orienta a personal que se inicia en el desempeño de una ocupación o de un área específica dentro de la organización. Y esta capacitación de nivel básico tiene por objeto proporcionar información, conocimientos y habilidades que son esenciales requeridos para el desempeño de la ocupación. Todo lo que el colaborador debe saber hacer cuando entra en la organización, toda la parte básica del puesto, todos los elementos básicos del puesto que está ejecutando. Cuando hablamos de una capacitación de nivel intermedio, se orienta a personal que ya requiere profundizar los conocimientos y experiencias que ya obtuvo en el nivel básico. Es como llevar el nivel básico a un nivel mucho más alto, ¿no? En esta parte, cuando tienen una ocupación determinada o un aspecto de su ocupación la queremos profundizar, podemos utilizar una capacitación de nivel intermedio. Su objeto es ampliar conocimientos y perfeccionar habilidades con relación a las exigencias de la especialización y también tener un mejor desempeño de su ocupación, ¿no? Es decir, ya lo hace bien, ya entiende las actividades de su puesto, ahora cómo las puede hacer mucho mejor todavía de lo que lo está haciendo. Y el nivel avanzado, en este nivel se orienta a personal que requiere obtener una visión integral y profunda sobre un área de actividad o un campo relacionado con esta. Su objeto es poder preparar cuadros ocupacionales para el desempeño de tareas de mayor exigencia y sobre todo de mayor responsabilidad dentro de la empresa, ¿no? Entonces, en esta parte, todas las actividades de mayor responsabilidad dentro de la empresa, gerencias, direcciones, coordinaciones, se pueden considerar que están en el nivel avanzado. Y en el nivel intermedio, los puestos de tal cual mandos medios, así se llaman, los puestos administrativos, y en el nivel básico pueden ser los puestos operativos o de nueva creación o de nuevo ingreso, cuando las personas recién están ingresando a la organización. Entonces, una vez que identificamos cuáles son los tipos de capacitación que se pueden brindar, vamos a ver los niveles y después pasamos con los tipos o las modalidades de la capacitación. Es decir, la modalidad puede ser formación, actualización, especialización, perfeccionamiento o complementación. Si esta modalidad es por formación, su propósito es impartir conocimientos básicos que estén orientados a proporcionar una visión general y amplia con relación al contexto de desenvolvimiento, ¿no? Entonces, se les van a brindar conocimientos básicos del puesto.
Si es una capacitación de actualización, se va a orientar a proporcionar conocimientos, experiencias derivadas de recientes avances científicos, tecnológicos o bien actualizaciones de una determinada actividad, ¿no? Como yo les decía, a lo mejor en temas de nóminas o en temas fiscales o legales sabíamos ciertas cosas, pero las reformas van cambiando constantemente, entonces tenemos que especializarnos en las nuevas actualizaciones que se tienen. Especialización. La especialización se orienta a la profundización y dominio de conocimientos y experiencias o al desarrollo de habilidades respecto a una determinada tarea o una determinada actividad. Ahí se tiene que profundizar en los temas para que adquiera el dominio de esos conocimientos. Perfeccionamiento. Se propone para completar, ampliar o desarrollar el nivel de conocimientos y de experiencias a fin de potenciar el desempeño en funciones técnicas, funciones profesionales, directivas o de gestión, que realmente vaya más allá de solo entender los conceptos generales o conceptos amplios, sino realmente perfeccionarlos y desarrollar ya una ejecución. Y la complementación. La complementación, su propósito es reforzar la formación de un colaborador que maneja solo una parte del conocimiento de las habilidades demandadas, por supuesto, y que requiere alcanzar este nivel que se le exige, ¿no? Entonces, a lo mejor sabes solamente, por ejemplo, en temas de nóminas. A lo mejor sí sabe de nóminas, pero no de impuestos. Entonces, vamos a complementar con una capacitación sobre impuestos para que entonces esta persona pueda dominar ese tema. Y después de ello, ya que entendimos cuáles son los tipos, niveles y modalidades de la capacitación, ya que entendimos por qué es tan importante la capacitación, cuál es su objetivo dentro de las organizaciones y por qué se necesita la capacitación, vamos a ir a la planeación de la capacitación. La planeación de la capacitación, y aquí les pongo un esquema que me parece bastante visual sobre cómo debe irse dando el tema de la capacitación. Debemos iniciar por un diagnóstico de la empresa, ¿no? Que puede ser a través de un vínculo de consultoría, a través de la planeación sistemática o la planeación estratégica. Después tenemos que hacer la detección de las necesidades de la capacitación. Después tenemos que hacer el diseño de un plan integral de capacitación, identificando cuáles son las áreas administrativas, cuál es el desarrollo humano que se espera, cuál es el desarrollo técnico y educativo que se les debe otorgar. Y después ya debemos elaborar los programas dependiendo de las capacitaciones que nosotros establezcamos, ¿no? Ya sean por competencias, por diseño a distancia, diseños presenciales o elaboración de material didáctico. Después tenemos que, una vez que ejecutamos la capacitación, evaluar qué tan buena fue la capacitación, el seguimiento, cómo fue la impartición de la capacitación por parte de la formación de instructores y la gestoría ante la Secretaría del Trabajo, que esto es algo que vamos a ver más adelante, y cómo se tiene que gestionar ante la Secretaría del Trabajo. Y vamos a hablar principalmente de la planeación de la capacitación. La capacitación es importante que sea parte de la planeación estratégica de la organización y a su vez también debe ser planeada estratégicamente, es decir, debe ser parte de un plan de la dirección, pero también tenemos que planearla y organizarla de una manera estructurada para que sea de manera adecuada. Y bueno, pues si ustedes se preguntan, ¿cómo podría hacerse la planeación estratégica de la capacitación? Pues bueno, es recursos humanos quien deberá tener muy claro el qué y para qué impartir capacitación y sobre todo qué tipo de capacitación se quiere impartir. ¿Cuál es el tipo de capacitación a impartir? Porque vamos a ver que tiene ciertos elementos de la planeación de la capacitación que se deben cumplir. Por ejemplo,
Debemos establecer los objetivos de la capacitación. El para qué estoy capacitando a mis colaboradores. ¿Qué es lo que quiero que aprendan u obtengan una vez terminada esta capacitación? La estructura del contenido de la capacitación. ¿Qué estructura debe tener esa capacitación? Debemos diseñar las actividades de instrucción, las actividades de cómo ellos van a aprender, la selección de recursos didácticos y el diseño de un programa o curso de capacitación, ¿no? Que eso también más adelante lo vamos a ver, cómo es que tenemos que hacer este diseño de un programa de capacitación. Vamos a ir con el primer elemento, que es el establecimiento de los objetivos de la capacitación. Cuando hacemos la planeación y hacemos el establecimiento de los objetivos de la capacitación, podemos desarrollar objetivos claros y concretos a través de una metodología que se llama META. META por sus iniciales. M de medible, E de específico, T de tangible, A de alcanzable. Es decir, medible, ¿qué vamos a capacitar? Específico, ¿cómo vamos a capacitar? ¿Cuándo vamos a capacitar? Debe ser tangible, ¿en dónde vamos a capacitar? Y debe ser alcanzable, ¿en cuánto tiempo vamos a capacitar? Entonces, haciendo uso de esta metodología META, vamos a poder establecer cuáles son los objetivos de la capacitación que nosotros vamos a brindar. ¿Y por qué para nosotros es sumamente importante brindar esa capacitación? Y aquí les tengo un ejemplo de cómo hacer el objetivo de un gerente de vinculación. Si vamos con la primera parte, que es medible, ¿qué vamos a capacitar? Pues vamos a perfeccionar técnicas y habilidades para generar una eficiente vinculación con la industria. ¿Cómo vamos a capacitar? A través de un taller donde se aborden las técnicas más usuales de ventas. ¿Cuándo vamos a capacitar? Durante la segunda semana de ingreso al centro, a la organización, al lugar donde tenga que ingresar, ¿no? ¿En dónde vamos a capacitar? En una consultoría que tenga convenio con el centro o un curso in situ, es decir, dentro de la organización. ¿En cuánto tiempo vamos a capacitar? La duración del curso será de 2 semanas, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a poder establecer el cómo vamos a llevar a cabo la capacitación. Y este va a ser nuestro objetivo. Hablar del qué, cómo, cuándo, en dónde y en cuánto tiempo. Y con ello vamos a formar nuestro objetivo. Después, una vez que tenemos el objetivo de la capacitación, el por qué vamos a hacer esa capacitación, vamos a identificar cuál es la estructura de los contenidos de la capacitación. Es decir, se deben organizar en módulos temáticos que van a abordar los diferentes aspectos clave para el desarrollo profesional. Cada módulo debe estar diseñado para ofrecer una combinación que sea equilibrada de teoría y de práctica. Debemos garantizar así una comprensión profunda y aplicable de los conceptos presentados. Entonces, tenemos que estructurar nuestra capacitación por módulos. Y aquí les tengo un ejemplo de cómo se puede llevar a cabo. El primer módulo se puede centrar en la introducción y los fundamentos, donde se establezcan las bases necesarias para el aprendizaje posterior. Aquí, los participantes deben conocer los objetivos del curso, la metodología de enseñanza y las expectativas de su evaluación. En el segundo módulo, lo que podemos hacer es profundizar en técnicas avanzadas y estrategias específicas que estén relacionados con el campo de estudio. En este segmento podemos incluir estudios de caso, ejemplos prácticos y actividades interactivas que permitan a los participantes aplicar lo aprendido en situaciones reales. En el tercer módulo podemos dedicarlo al desarrollo de habilidades blandas, es decir, habilidades esenciales para cualquier profesional, en temas como la comunicación efectiva, el trabajo en equipo,
la gestión del tiempo y la resolución de conflictos, ¿no? Donde se aborden mediante talleres y dinámicas grupales. El cuarto módulo se debe enfocar en la evaluación y retroalimentación. Es decir, los participantes tendrán la oportunidad de demostrar sus conocimientos a través de proyectos y exámenes, además de recibir comentarios constructivos que les ayudarán a mejorar. Y finalmente, el curso puede culminar con un módulo que se llame módulo de cierre, donde se realice una revisión general de los contenidos y se refuercen los conceptos clave. Además, en esta parte se pueden ofrecer orientación sobre los próximos pasos y recursos adicionales para continuar con el desarrollo profesional más allá de la capacitación. Entonces, no significa que tengamos que hacerlo o dividirlo solo en 5 módulos o que forzosamente tienen que ser 5 módulos la estructura de nuestra capacitación, porque a lo mejor pueden ser menos o pueden ser más, pero al menos guíense con esta estructura, que tenga una introducción y fundamentos, ejemplos prácticos y actividades interactivas, desarrollo de habilidades blandas, práctica, ¿no? Como una parte de evaluación y retroalimentación y al final una revisión general o un cierre sobre los temas vistos. Si nosotros hacemos esto y estructuramos de esta manera la capacitación, para los colaboradores también va a ser mucho más sencillo de entender. ¿Por qué? Porque se les está dando la oportunidad de conocer más allá de solamente una parte del tema. Ahora, otro de los elementos de la planeación de la capacitación tiene que ver con el diseño de actividades de instrucción. Es decir, debemos diseñar dentro de esta capacitación técnicas instruccionales. Las técnicas instruccionales se refieren a técnicas expositivas, por ejemplo, donde nosotros expongamos el tema, como es el momento en el que ahorita yo lo estoy haciendo, exponiendo el tema, exponiendo el desarrollo, los conceptos, toda la parte teórica. Podemos también hacer técnicas de diálogo, de discusión o técnicas de debate, donde le pidamos a los estudiantes o a los colaboradores que ellos debatan sobre un tema muy específico. Y también podemos hacer uso de técnicas instruccionales de demostración, de ejecución o una técnica de los 4 pasos, ¿no? ¿Recuerdan la técnica de 4 pasos que les decía hace rato? Ejecutar, enseñar, pedir que lo desarrollen y después nosotros retroalimentar o supervisar cómo le están desempeñando. Entonces, podemos hacer uso de estas técnicas para poder mejorar la forma en cómo enseñamos a los colaboradores.